dos cabezas, dos cabezas. Sí, que tuvimos allá el honor de que nos invitaran a una entrevista. También el doctor nos llevó a enlace a otra entrevista. Pues saludo para todos, de parte nuestra, de parte de mi amada esposa, la pastora Elizabeth Martínez, que no pudo venir porque le prestó un viaje familiar a otro país. Siempre anda conmigo, pero en la próxima estará. Reciban el saludo de mis hijos, de mis nietos y de la congregación que nosotros pastoreamos allá en República Dominicana. Vamos a tomar, aunque sea 20 o 25 minutos, ¿verdad? Porque en todo evento siempre la palabra de Dios debe ser predicada. Es un mandato y tenemos que cumplir con ello. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 21 en adelante. Marcos 5, del 21 en adelante. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Puede seguir. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija estaba agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y la seguía, y una gran multitud le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, o Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, o Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña, a la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levanta. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, las cuales han sido leídas este día, en esta noche, en este lugar. Sabemos que tus palabras no retornarán vacías, sino que harán el efecto para el cual van a ser enviadas, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que nadie, absolutamente nadie, llega a ti sino a través de él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tratar un tema que se ha predicado miles de veces, ¿verdad? Y nosotros mismos también lo hemos predicado varias veces, pero la palabra siempre trae una revelación nueva cada día. Así es que sabemos que algo nuevo el Señor nos va a hablar a través
de esta porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, quisimos tomar el Evangelio de Marcos porque también este pasaje se encuentra en Mateo y en Lucas, porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Se escribió en los años 70. Luego en los años 80 se escribe Lucas y Mateo, quienes toman fuentes de Marcos y agregan otra fuente como la fuente Q y otras fuentes particulares. Pero en la Biblia no tenemos la Biblia escrita en orden cronológico. Si fuera en orden cronológico, primero fuera Marcos, luego Mateo, Lucas y finalmente Juan, que es escrito alrededor del año 100. Eso pasa en otra parte. Por ejemplo, ustedes ven que la primera carta que aparece en los evangelios es la carta a los romanos. Sin embargo, si calculamos desde Marcos, Romanos le tocaría la número 11. Sin embargo, la ponen después del libro de los Hechos. Claro, eso tiene su motivo de ser y tenemos que ser claros con esto. Los hermanos católicos fueron los que establecieron estos órdenes, especialmente en el siglo IV, Jerónimo y Agustín de Hipona, San Agustín para los hermanos católicos, ese famoso teólogo, establecieron ese orden. Pero ¿cuál es el propósito? Poner primeramente la primera carta, la carta a los romanos. ¿Para qué? Para darle primacía a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso ponen carta a los romanos. Pero nada, vamos a tratar el tema aquí. Vemos algo importante, algo interesante. Jesús termina de llegar, de liberar al endemoniado de Gadara, si lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Entonces se encuentran con dos números. Primero, una mujer que tiene ¿cuántos años? 12 años, un flujo de sangre. Y una niña que su papá, que es un líder de la congregación, dice que la niña tenía ¿cuánto? 12 años también. Es decir, aquí hay algo que no voy a entrar en detalle sobre la conexión entre 12 años de la mujer sufriendo flujo de sangre y la niña con 12 años de edad. Lo cierto es que ustedes ven en el pasaje que esta mujer tenía 12 años con problemas de salud. Dice que era un flujo de sangre. Posiblemente los ginecólogos dirían que sería alguna miomatosis uterina o quizá una endometriosis, que son enfermedades producto de la mujer in útero que le producen grandes sangrados. No creo que fuera una hemofilia porque hubiera sangrado también por la nariz. Y aquí habla del sangrado vaginal. Lo cual, de acuerdo al Levítico, cualquier fluido que cayera en tierra era inmundo. Es decir, lo que fuera semen, orina, flujo vaginal, materia fecal, etcétera, etcétera, no debía arrojarse en tierra. Entonces, esta mujer estaría inmunda. Pero esta mujer se arriesgó a hacer lo que nadie había hecho. Esta mujer sabía que si se metía en la multitud y tocaba a los que estaban ahí, ¿qué iba a hacer con esa gente? Lo iba a convertir en ¿qué? En inmundo. Pero ella sabía, y a ella se le había dicho hacía tiempo, que cuando el Mesías viniera, aunque ella tocara al Mesías, el Mesías no se iba a convertir en inmundo, sino que todo lo contrario, ella iba a ser sanada de su enfermedad. Tenía esa firme convicción porque así se le había dicho y era parte de la cultura bíblica de esa época. Por lo tanto, ella se arriesga a entrar entre la multitud. El maestro dice: ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Porque alguien con mucha fe dijo: si tan solo tocara el manto de Jesús. Lucas y Mateo dicen: si tan solo tocara el borde del manto. Ahora bien, ¿por qué ella no dice si tocar el cuerpo del maestro? Porque ella se conforma, diríamos nosotros en nuestra cultura occidental, con tocar el borde del manto del maestro. A eso tendríamos que explicarlo y tendríamos que ir en tiempo y espacio a esa época para poder nosotros entender este pasaje. O sea, si no nos vamos a los tiempos de Jesús y pensamos cómo pensaban ellos, en qué consistía el manto, no vamos a poder entender. Así que yo voy a permitir abrir este manto de oración, este talit. No hay problema. Sí.
fuerte. Tenemos que usar este manto para poder explicar este pasaje, ustedes poder entender con ciencia cierta qué quería decir este pasaje para que ustedes lo puedan comprender mejor. Yo sé que los maestros le han hablado de esto, pero vamos a repasar aquellos hermanos que no se recuerdan bien, o si algún hermano no conoce bien el pasaje, vamos a tratar de entonces que salgamos completamente claros de este lugar sobre este concepto. El manto de oración se lo colocaban todos los judíos y estaban con él el día entero, a excepción si entraban al baño. Si entraban al baño, lo dejaban entonces colgado fuera del baño. Había varios mantos, un manto grande, un manto pequeño, como en este caso. Entonces, este manto tiene mucha simbología, la cual la mujer del flujo de sangre conocía. El manto tiene un significado para ellos de casa o habitación. Incluso si ustedes se van al pasaje de Juan en capítulo 1, a finales del capítulo, nos encontramos con Natanael, Felipe, etcétera, que Natanael está orando debajo de la higuera y está cubierto completamente con el manto. Entonces, cuando Jesús le dice, este es un verdadero israelita, porque era costumbre de los israelitas orar debajo de una higuera. Entonces, el manto grande se cubrían completamente para desconectarse de los demás. Como en el desierto andaban con el tabernáculo, pero ya habían crecido tanto, no había espacio suficiente ni en el templo ni en otra parte para que estén todos reunidos, y cada uno entonces hizo de esto su propia habitación. Por eso Natanael se cubre completamente, y de acuerdo a los rabinos dicen que Natanael estaba meditando en el pasaje de Jacob donde veía ángeles que subían y bajaban, y que Natanael estaba meditando que Dios les revelara en qué consistía este pasaje. Pero Natanael, cuando su amigo le dice que habían encontrado al Mesías, él dijo, pero de Nazaret puede salir algo que valga la pena. Estoy parafraseando, por algo que hay que entenderlo desde el punto de vista histórico. Israel, la parte donde Jesús nace, se cría, hace su ministerio, es en el norte, en la región de Galilea, donde está Nazaret, está Cafarnaúm y otras ciudades más. Esa parte tenía una gran influencia greco-romana, incluso estaba el puerto, por ejemplo, el puerto de Cesarea Marítima. Entonces, había muchos extranjeros paganos que venían ahí a Galilea. Entonces, la fe de ellos estaba un poquito mezclada, podemos decir así, porque compartían con gente que eran paganos. Sin embargo, lo del sur, lo de Judea, lo de Jerusalén, eran fundamentalistas. Si nos vamos a estos tiempos, diríamos entonces que Jesús y los grupos del norte serían cristianos liberales, mientras que los del sur serían como los Rabacucos, República Dominicana, completamente extremistas. Entonces, entendían que de un lugar liberal no podía salir el Mesías. Ellos tenían que depender de un lugar que fueran santos, super santos, mega santos, hiper santos, lo que ellos entendían en ese sentido. Entonces, pero cuando Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, creíste. Pues te digo que a partir de ahora verá ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Eso impactó completamente a Natanael, y reconoció entonces que Yeshua o Jesús era el Mesías, y que entonces ahí se les reveló lo que estaba orando, de cuál era realmente el misterio. Bueno, pero nada, vamos a decir entonces por qué. Bueno, antes de eso vamos a seguir. Esto tiene mucha simbología, pero se usa como una casa, ¿verdad? Sí. Al cubrirse completamente, incluso ustedes ven en Mateo cuando habla de la oración, que dice cuando entre a tu habitación.
La habitación era cuando se cubriera completamente con el manto. No que entrara al aposento suyo. Posiblemente ellos no tenían aposento como lo conocemos nosotros ahora. Tenían era pequeñas casas de otra manera. Entonces, también le llamaban carpa. De ahí viene el gran dilema que hay con la discusión de Pablo. De que si Pablo era carpintero que fabricaba cabañas, u otro dice que no, que era como aquí hay una serie de simbologías que vamos a ver, que para saber si un manto estaba correcto, había que tener muchos conocimientos y Pablo como rabino podía certificar si el manto era correcto o no. Entonces se discute si Pablo realmente era fabricador de casas o si era realmente el que fabricaba talit. El talit o el manto de oración también lo colocan ellos cuando se van a casar. Colocan dos palos aquí y dos acá y lo levantan y sirve como cobertura para cubrir esa relación. Entonces, para que Dios realmente está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Usan eso todavía ahora cuando los judíos se van a casar. Colocan dos postes y dos postes y lo colocan de un lugar al otro lugar. También ellos le llaman a esto alas. Alas porque cuando yo lo hago con esto, que tiene aquí esto es una tará. Atará es una bendición que hay ahí, una oración de bendición. Cuando nosotros hacemos esto y levanto las manos hacia el cielo, pues entonces tiene un aspecto como que si fuera alas. Por eso, ¿dónde se hace alusión del talit? En el Salmo 91. Dice, que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, y Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, debajo del talit, estaré seguro. Entonces también le llamaban a esto alas o talit. Ahora bien, muchas gracias, lo voy a necesitar en un ratito de nuevo. Ahora bien, aparte de toda esta simbología que tiene el manto de oración, el manto que Jesús tenía cuando la mujer fue a tocarle, hay una serie de simbología importantísima. Primeramente, este manto, estos flecos se le llaman tzitzit. Y en hebreo, en gematría es el valor numérico de algo. O sea, por ejemplo, en las letras romanas, si usted sabe que la romana, la I es 1, la B es 5, la X es 10, etcétera, etcétera. Pues la palabra tzitzit en hebreo suma 600. Entonces, si aparte de esos 600, suma estos 5 nudos que hay, da 600 más 5, 605. Y aquí hay 8 flecos. 605 más 8 da ¿cuánto? 613. Entonces ellos entendían sobre los 613 mandamientos. Que al estar yo con el manto, estoy cubierto con los 613 mandamientos de la ley de Dios. Ahí empieza. La mujer del flujo de sangre sabía eso. Entonces, la mujer del flujo de sangre sabía otros detalles que vamos a mencionar ahora. Sí, si el hermano quiere nuevamente ayudar. Ustedes ven que este tiene 4 bordes. 4 bordes. Un borde, otro borde, 3 y 4. Estos 4. La mujer del flujo de sangre sabía que a este manto se le colocaron esos 4 bordes. ¿Para qué? Para simbolizar las 4 letras del tetragrámaton divino. Las 4 letras del Dios, del nombre de Yahvé, Adonai, Elohim, Hashem, como usted quiera, que es la Yud Hei Vav Hei o la YHVH. Entonces ella sabía que el tocar un borde estaba ¿qué? Tocando una letra del nombre sagrado. Y el que toca una letra del nombre, algo tiene que salir de ahí. Ella estaba completamente convencida. Así que un aplauso al Señor por el conocimiento. Sabía que en cada tzitzit
si en cada borde hay 1, 2, 3, 4 y 5 nudos. Y que esos 5 nudos representan la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. Entonces ella sabía que si tocaba el borde del manto, estaba tocando los 5 libros de la Torá, y que el que toca la Torá, algo nuevo tiene que salir, no va a quedar igual. Pero esta mujer del flujo de sangre sabía que entre el primer nudo y el segundo, aquí hay 7 vueltas. Aquí está, esto negro tiene 7 vueltas. Y entre el segundo y el tercero hay 8 vueltas. Aquí hay 8 vueltas. 7 y 8 son ¿cuántos? 15. 15 es el valor numérico de las 2 primeras letras del nombre de Dios. La forma corta de Dios dice Ya. Aleluya, alaben a Yahweh. Cuando dice Yeshayahu, Matityahu, Irmiyahu, esa forma de Ya es 15, porque la Yod es 10 y la Hei es 5. Es decir, que ella sabía que si tocaba estos 2 de aquí, estaba tocando el nombre corto de Dios. Es como cuando usted dice, en vez de decir Francisco, dice Frank, o en vez de decir Altagracia, dice Tata, una forma corta, pues Ya es una forma corta. Pero esta mujer sabía que entre el tercer y cuarto nudo hay 11 vueltas. ¿Cuántas vueltas? 11. Ahora, si usted suma 7 y 8, 15. Y 11, 26. Ahora, el valor numérico del nombre Yud Hei Vav Hei, es decir, de Yahvé, o Jehová, o Hashem, como usted quiera llamar, es 26. Entonces ella sabía que si tocaba estos 3 nudos, estaba tocando el valor numérico del nombre de Dios. Y el que toca a Dios, Dios lo toca a él también. Por eso sale energía de Jesús. O sea, la mujer sabía también que entre el cuarto y el quinto nudo, ahora hay 13 vueltas. 13 vueltas. No hay tiempo para contarla, pero al paso pueden contarlo después consumando. Hay 13 vueltas. El número 13 en hebreo equivale en el valor numérico a la palabra ahava. La palabra ahava es amor. Pero también el 13 es el mismo valor de la palabra ehad. Ehad en hebreo es uno. Entonces, ¿quién es amor y es uno al mismo tiempo? Dios. Entonces sabía que si tocaba al final el número 13, estaba tocando a Dios. Dicho sea de paso, a nosotros se nos ha inculcado en nuestra mente que el número 13 es el número de la mala suerte. Entonces, cuando realmente no es así, sino que un número como el que representa a Dios, representa bendición. Incluso también con el martes pasa al fin. Dicen, no sé si aquí se dice en Costa Rica, pero por allá dicen, el martes ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Eso fue pues, en los tiempos en que los seguidores de Jesús se quisieron apartar de los judíos, fue en la época de la guerra, la tercera guerra del año 132-135, se quisieron separar, y el martes, que es el mejor día para los hermanos judíos. ¿Por qué entienden que es el mejor día? Porque si ustedes buscan a Génesis 1, creo que versículo 14, el único día, que es el tercer día, que Dios dijo 2 veces que era bueno, es el martes, que fue el tercer día. Y Dios dijo que era bueno. Búsquenlo y vean al paso la creación completa y verán que en todos los días Dios dijo una sola vez y Dios dijo que era bueno. Sin embargo, el martes, el tercer día, dijo y Dios que era bueno, lo dijo al inicio y al final del versículo. Entonces, el martes, para la mentalidad bíblica, es el mejor día de la semana. E incluso era el día en que se celebraban bodas. Y si usted quiere, busque la boda de Caná. Dice, al tercer día hubo boda. Porque todos se casaban el tercer día. Primero porque el 3 simboliza muchas cosas. El 3 simboliza pasado, presente y futuro. Es decir, que simboliza eternidad. ¿Y quién es el eterno? Dios. Además, el 3 es, en la gramática hebrea, es el superlativo. Cuando se repite 3 veces 3, está diciendo lo máximo. Yo digo en hebreo
Ani Kadosh, yo soy santo. Ata Kadosh Kadosh, usted es más santo que yo. Hu Kadosh Kadosh Kadosh, pero él es lo más santo. Por eso cuando encontramos en Isaías, en Apocalipsis, que dice santo, 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 nosotros entendemos que Dios es 3 veces santo. Pero es una interpretación errónea, porque Dios ni es 3 veces santo, ni 50 veces santo, ni 1000 veces santo, ni 1.000.000 de veces santo. Dios es infinitamente santo. Decir que Dios es 3 veces santo está limitando su santidad. Entonces ahí es un superlativo que en el idioma hebreo se hace repitiendo la palabra 3 veces. Entonces ahí realmente el número 3 simboliza eso también. Por lo tanto, las bodas era el día 3, que era martes, y Dios dijo 2 veces ese día que era bueno. Bueno, pues seguimos entonces. Eso es 13. Ahora bien, si sumamos ahora todos los valores, 7 más 8, 15, más 11, 26. más 13, 39. Una pregunta: ¿cuántos libros tiene el Primer Testamento o Antiguo Testamento, Tanaj o la Biblia hebrea? ¿Usted quiere decir desde Génesis hasta Malaquía, cuántos libros hay? 39. Entonces, en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento no había sido canonizado. O sea que toda la palabra, hasta los tiempos de Jesús, era la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Entonces ya sabía que si tocaba el borde, estaba tocando los 39 libros de la Biblia, y el que toca o lee o estudia los 39 libros de la Biblia, Dios tenía que hacer el milagro. ¿Están entendiendo ahora por qué? Ella entendía que si tocara el borde, porque sabía el valor que había en el borde, hermano. O sea, ¿estamos bien hasta ahora? No tengo que darle para atrás. Ok, bueno, pues entonces seguimos. Entonces esta mujer se arriesga, aunque convierte en inmundo a todos los que están a su alrededor, lo convierte en inmundo, pero se arriesga y por fe toque el borde del manto, y realmente sabemos lo que pasó, que salió poder de Jesús, y esa mujer instantáneamente, el flujo de sangre, ¿qué le pasó? Se secó. Es decir, que porque ella tenía esos conocimientos sobre el manto, por eso quería tocar el manto del maestro para ser sanado. Ahora bien, ahora resulta que la mujer, muchas gracias, ministro, la mujer es sana, pero no era parte de la mujer. La mujer interrumpió el flujo natural que era para ir, ¿dónde? A la casa, le dice un principal, es decir, posiblemente un líder de la sinagoga, que era Jairo. Entonces sigue el maestro hacia la casa de Jairo. Sabemos que la mujer que fue, ahí hay una situación que le dice, tu fe te ha salvado, otra que tu fe te ha sanado. En la mentalidad hebrea, sanar y salvar están completamente relacionados. Es prácticamente lo mismo. Por eso usted verá que a veces dice que te va a ser salvo, otras veces será sanado. Porque incluso el concepto de salvación en la mentalidad hebrea no es el concepto de salvación espiritual que tenemos en la actualidad. Voy a poner un ejemplo, voy a salir del tema. No estoy obedeciendo a mi esposa, que es maestra secular, maestra académica. Me dice, Duarte, que tú te sabes muchas veces del tema central. Pero a veces uno quiere dar tanto, entonces quiere abundar más. Así que mi amada esposa, si en algún momento verá el video, pues te pido que me perdone, pero vamos a seguir compartiendo con los hermanos. Hay un pasaje que dice, por ejemplo, que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Claro. Ahora, yo le digo a ustedes, ¿y las que nunca se casaron? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿No se van a salvar? O las que son estériles, ¿qué van a pasar? O las que no son estériles, pero el marido es estéril, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces, Dios no puede dejar cabos sueltos, pero a veces es que nosotros no nos vamos al contexto histórico y cultural para poder entender el pasaje. ¿De qué se está hablando de que las mujeres engendrando hijos serán salvas? Para ello tenemos que recordar que en los tiempos de Jesús y antes existía la ley del levirato. El levirato consistía,
no sé, me hace enseña cuando... ¿verdad? La ley del levirato era la ley que garantizaba, que quería proteger a las mujeres. ¿En qué sentido? Si habían 3 hijos que heredaban una herencia de su padre, vamos a suponer que esos 3 hijos heredaran $100 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres, hubo un momento en que las mujeres, desgraciadamente, para las mujeres de esa época, no tenían propiedad, sino que la propiedad era de los varones. Entonces, si se moría el marido de una mujer y esa mujer no tenía hijos varones, valga el pleonasmo de hijos varones, si no tenía hijos varones, que tuviera 100 hembras y se moría, se quedaba entonces sin descendencia, o sea, sin el dinero que le correspondería de la herencia tenía que ser, pues, se lo cogían los otros hermanos. Los otros hermanos era lo que se quedaban con ellos. Por ejemplo, mira el caso de Onán, y voy a irme a otro tema. El pecado de Onán, regreso después a las mujeres, ¿verdad? Ese es el problema que mi esposa no le gusta. El pecado de Onán, está bien que vertió semen en la tierra, que la ley planteaba que no se debía hacer, que había un mandamiento de multiplicarse en Génesis 1:28. Entonces, al sacar en la relación, al hacer un coitus interruptus, y no terminar, eyacular dentro de la vagina, no había forma de embarazar. Pero ustedes van a entender ahora perfectamente cuál fue el pecado principal de Onán. Onán tenía un hermano mayor que se llamaba Er. Otro menor que no recuerdo el nombre ahora. Onán era el del medio. Entonces, suponiendo que su padre tuviera una finca de $100 millones y que al primogénito, ¿qué pasaba con el primogénito en la cultura hebrea? Le tocaba una doble porción. Entonces, si eran 3 hijos, había que dividir esa herencia en 4. Si eran $100 millones, entonces al dividirlo en 4 serían 25 millones. Entonces, a él, que era el mayor, ¿cuánto le tocaba? 5. Entonces, a Onán le tocaban 25. Y al otro hermano, 25. Esa es la forma de distribuir. Al morir el hermano mayor, ¿quién pasa a ser el primogénito ahora? Onán. Entonces ahora Onán tiene el 50 de su hermano mayor y 25 de él. ¿Tiene cuánto? 75. Y el otro lo que tiene 25. Entonces la ley quería proteger a las mujeres que no tenían hijos. Como la mujer de Er no tenía hijos varones, entonces se quedaba desprotegida. Entonces era deber del hermano siguiente embarazar a la viuda para que la viuda tuviera un hijo varón y entonces la herencia pasara al hijo que naciera. Era una ley en el pueblo de Israel porque era una forma de no borrar su nombre. El pecado principal para los hebreos no era ni Satanás ni nada de esa cosa, era que su libro no fuera borrado. Por eso usted ve que dice, inscribe mi nombre, no lo borre jamás. Entonces, el que no dejaba descendencia, su nombre quedaba borrado. Entonces, ¿qué pasa? Que Onán dijo, bueno, si esta mujer le nace un hijo, bien para ella, ella está desesperada porque no tiene hijo varón y quiere tener un hijo porque entonces está sin herencia. Onán dice, mira, si yo embarazo a esta mujer, ¿qué va a pasar? Y nace un varón, ¿quién va a ser el primogénito ahora? El niño que nació, porque se va a considerar hijo del muerto. Entonces puede tener que darle el 50% al hijo que nació. Entonces el que nació va a tener 50 y va a quedar con 25. Entonces Onán lo que hacía era que tenía sexo con la pobre Tamar, y Tamar desesperada para salir embarazada, pero cuando llegaba el momento de eyacular, ¿qué hacía entonces Onán? Sacaba, retiraba. Entonces el pecado principal de Onán era entonces que la avaricia. La avaricia estaba burlándose de esta pobre mujer que producto de la desesperación quería salir embarazada. Entonces cuando una mujer no tenía hijos varones y se moría su marido, era despedida con una mano adelante y una mano atrás y moría o tenía que vivir de la caridad pública o meterse a la prostitución o hacer cualquier otro tipo de cosas. Entonces cuando la Biblia dice que se salvará teniendo hijos, en este caso hijos varones, está hablando de una salvación como una salvación física, no espiritual. Si ahora mismo estamos corriendo por ahí
y va pasando un vehículo y yo salto y no me golpea. En mi país se salvó de chepa. O sea, me salvé de no morir. Entonces, esta salvación de esta mujer es una salvación de que se salva teniendo hijos, porque entonces va a salvar tu estatus económico. Ok, pues seguimos entonces con nuestro pasaje, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con esta mujer, ya del flujo de sangre salimos de ella. Vamos hacia la hija de Jairo. Jesús entra con todos los apóstoles a la casa de Jairo. No, entra con su círculo íntimo. Entra con Juan, con Jacobo, con Santiago. Es porque cuando tú y yo vamos a hacer algo importante, tenemos que reunirnos con gente con la misma visión de nosotros, gente que no entorpezca el propósito. Así que no se entró con todo el mundo, sino con aquellos que podrían ayudarle. Si aquí cae un endemoniado, hay que liberarlo. Hágalo con la gente que usted entienda, que tenga la misma visión, el mismo propósito, la madurez suficiente. No se comparte todo, queremos a todo el mundo, pero en los momentos oportunos hay que tener el círculo íntimo con el cual uno pueda laborar. Pues entonces, ¿qué pasa? Encuentran a esta niña que está grave. Dicen que se ha muerto. Lo cierto es que entonces el manto, ¿verdad? Ya se cayó, no importa. El manto era colocado cuando alguien estaba enfermo, envolvían al enfermo con el talit, porque si esto representa a Dios, entonces lo estaban envolviendo con Dios para buscar sanidad. Esta niña estaba envuelta ¿con qué? Con el manto de oración, con el talit. Ahora, cuando alguien se moría, ¿qué pasaba entonces? Cuando alguien se moría, cortaban uno de los bordes, diciendo de que ya Dios no está ahí, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Un aplauso al Señor por ser un Dios de vivos. Gloria a Dios. El que se moría, entonces le cortaban uno de los bordes del manto. Ahora ustedes van a entender mejor otro pasaje que yo les voy a decir ahora. Si ya ustedes saben que cortar un borde significa de que ya hay muerte, porque ya el nombre de Dios no está ahí, Dios no está ahí. Usted va a ver un pasaje donde se dice que Saúl, entrando por un redil de ovejas, entra a una cueva a cubrir sus pies. A cubrir sus pies. ¿Qué es lo que es cubrir sus pies? Entonces, cubrir sus pies es un hebraísmo, una expresión idiomática del idioma hebreo. Claro, ya casi todas las Biblias lo están traduciendo correctamente, ya sin el hebraísmo. La Biblia está llena de hebraísmos, que son expresiones idiomáticas, que todos los idiomas lo tienen. Si usted dice en español, estoy en la edad dorada, ¿qué está diciendo? Usted es un anciano ya. Si dice que tienen a Juan bajo la lupa, es que lo tienen bajo una lupa, no es literal, sino que lo están vigilando. Cuando dice que alguien le están tomando el pelo, es una expresión idiomática que no significa literalmente lo que dice. Y la Biblia está llena de expresiones así. El próximo libro mío sale dentro de un mes, se llama Hebraísmos Bíblicos. Hay unos 600 expresiones como esas, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nosotros explicamos qué significa cada una de esas expresiones. Porque si viene un chino aquí y le dicen, no sé si aquí se usa eso en este país, que el pastor chino le anda buscando la quinta pata al gato. Entonces el chino va a decir, bueno, pero los gatos tienen 4 patas. Entonces lo va a entender como literalmente, pero en lo que se anda buscando, que el pastor anda buscando un pretexto de algo. Entonces, eso es lo que yo busco en este libro, que voy a escribir ahora, ya terminé, estamos diagramando. Que todas esas expresiones las puedan entender para que los predicadores, los pastores, puedan realmente entender lo que estos pasajes bíblicos dicen. Pues entonces Saúl entra ¿a qué? A hacer sus necesidades fisiológicas, a descargar los intestinos. No sé si era diarrea, no sé si era estreñimiento, no sé lo que tenía, pero tenía un problema. Y estaba concentrado en eso. Estaba tan concentrado en eso que David, que estaba dentro de la cueva, ¿qué pasó? Pasó y le cortó el borde del manto
Y Saúl, que estaba concentrado en lo de él, no se dio cuenta. Y cuando David sabe, caramba, que se da cuenta que le cortó el borde del manto, wow, David se sintió mal. ¿Pero por qué se sintió mal? Porque David estaba profetizando la muerte de Saúl. Al cortarle el borde del manto, te dijo que ya Dios no estaba con él. Y esa profecía se cumplió 2 veces. Una cuando fue donde la divina de Endor, cuando ya Dios no le hablaba por ninguna ruta, fue donde una divina, una bruja, una hechicera. O sea, que ya Dios no estaba con él, ya Dios lo había abandonado. Y luego sabemos lo que pasó con los filisteos, que lo mató. Es decir, que el cortar el borde del manto de Saúl, David estaba profetizando su muerte. ¿Entendemos ahora? Okay. Eso es lo importante cuando uno por lo menos entiende la cultura, el pensamiento y que los escritores bíblicos escribieron. Estamos terminando ya, no se me vayan a dormir. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Él le dice, Jesús, le toma por las manos y dice, Talita Cumi. Talita Cumi. Dice que en arameo significa, niña, a ti te digo, levántate. En arameo, la palabra talita se refiere a alguien de 12 años en adelante. Si fuera taliata, taliata sería menor de 12 años. Cuando dice talita cumi, le está diciendo, oye jovencita, dice como talit. Sepárenme, porque escribimos todos juntos, dijimos talita cumi. Quítenme la A y cuando dice talit acumi. Talit acumi. O sea, joven que tiene el talit, levántate. O sea, porque ella tenía su talit puesto. Así que, hermanos, en estos momentos yo quiero hacer algo también profético aquí. Dijimos que este manto tiene muchos significados. Vemos cómo tocar el borde del manto significa tocar la palabra de Dios, cómo significa el nombre de Dios. Yo voy a querer que los pastores, los apóstoles de esta iglesia se coloquen el manto. Y mientras ellos se coloquen este manto, que ustedes por fe pasen por donde ellos toquen el borde del manto, porque ellos son los dueños de los hombres de esta casa. El hermano que quiera puede hacerlo, puede tocarlo. El manto no tiene poder, pero el manto por lo menos simbólicamente, sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo. Mira esta congregación, Señor. Mira, ahora nosotros le entregamos este manto a ellos. Ellos son los ángeles de esta iglesia, de esta congregación, Señor. Como poder, como autoridad, así como Jesús andaba con el manto. Oh, mi Dios, que cada hermano, cada hermana de esta congregación que se sienta atribulado, que se sienta con problemas, que dé un paso de fe y toque aunque sea el borde del manto, porque tocando el borde del manto están tocando la palabra de Dios, te están tocando a ti, Señor, y poder saldrá sobre cada uno de ustedes. Y le damos gracias, Señor, por ellos. Gracias por esta congregación. Nosotros oramos por ellos y decimos, como dice en 3 de Juan, versículo 2, quiero que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma. Oh, mi Dios, declaramos para esta iglesia lo que dice Isaías. Ellos practican la justicia y dice la palabra, decir al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Habrán hermanos aquí con pruebas, con tribulaciones, pero tu palabra dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, mi Dios, mira a los hermanos de esta iglesia. Oh, mi Dios, saben que la salvación es a través de Jesucristo, pero que las bendiciones vienen a través de la obediencia de tu palabra. Y en Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice, aconteciere que se escuchara la voz de Dios y pusiera por obra todos estos mandamientos, entonces todas estas bendiciones nos alcanzarán. Bendito en tu entrada, bendito en tu salir. Por un lado vendrán contra ti, por 7 saldrán huyendo de ti. El Señor habrá su vuelta sobre el cielo, mandando bendiciones. Dice la palabra que si obedece completamente a la palabra de Dios, tú estarás arriba, nunca abajo. Será cabeza, no cola. Prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Por lo tanto, nosotros declaramos ahora aquí, en esta congregación, que será totalmente diferente a partir de hoy. Seguirá creciendo en cantidad y en calidad. Nosotros oramos por los apóstoles de esta iglesia.
Oramos por el doctor Chino, oramos por la doctora Mary, Señor. Oh, mi Dios, que el propósito que tú has puesto en ellos se siga cumpliendo, que se siga ensanchando su territorio, que sigan abriendo más obras, que tú los sigas, Señor, fortaleciendo, los sigas guiando, y que cada hermano que entre, que llegue a esta congregación, salga completamente diferente, impregnado por el poder de tu palabra. Oh, Señor, que salgan diferentes. Oh, mi Dios, gracias por ello. Gracias por cada hermano. Gracias por la congregación. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos bendición para cada hermano, hasta que sobreabunde. Y la gracia del Señor Jesús esté en cada uno de ustedes. Que el propósito del Eterno, oh mi Dios, se cumpla en cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Que tengan bendiciones del cielo, de la tierra. Sabemos, Señor, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Y Jesús también dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, Señor, oramos para que esta iglesia, oh Señor, sea diferente, siga siendo poderosa, siga creciendo, sea prosperado en todo, porque tú quieres que seamos prosperados en todo, Señor. Declaramos sanidad para cada hermano que con fe ha tocado el borde del manto en esta noche, en este lugar. Oh, mi Dios, no sea el problema familiar, el problema conyugal, el problema de salud, el problema financiero, el tipo de problema que sea. Eso es más grande que tu problema. Tú das el paso de fe, el manto no sana, pero la actitud tuya, la actitud de fe, de hacer como hizo aquella mujer del flujo de sangre, declara sobre cada uno de los hermanos sanidad, liberación y restauración. Oh, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Un aplauso al Señor. Dios me bendiga. Amén. Muchas gracias, doctor. Bendecimos con usted. Bueno, damos gloria a Dios por esa enseñanza, por el doctor, de verdad. Ha sido de mucha bendición poder compartir esta palabra, esta enseñanza. Yo quiero orar. ¿Cuántos quieren orar por él? Amén. Y yo que usted se ponga sobre sus pies, vamos a orar por él ya para terminar. Quiero que ustedes levanten sus manos sobre él, hacia él, y le bendizamos. Bendecimos su vida. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor. Venimos delante de ti, Señor, Padre, agradeciéndote por esta noche, por la presencia, Señor, de tu siervo amado, Señor, que ha sacado su tiempo para poder partir su palabra. Señor, en esta hora, Señor, bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, Señor, su familia, su casa, Señor. Que al regresar, Señor, para su país, va a llegar seguro, porque ángeles, Señor, de alto rango acamparán, Señor, en ese avión. Padre, cancelamos el accidente, cancelamos toda enviación, Señor, del enemigo, Señor, que quiera atentar contra su vida ahora. En el nombre de Jesús, cobertura, Señor, sea del Padre, Señor, sobre él, que él va a poder reposar en esta noche de una manera, Señor, tranquila y bendecida, mi Dios Todopoderoso. Gracias por esta noche, Padre, bendecimos su vida, su casa, su esposa, su familia, todo, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta noche, Señor Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido impartida por este siervo. Padre, te pido que tú guardes, Señor, a mis hermanos de regreso a casa. Como dice tu palabra, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor Jehová, me haces vivir confiadamente, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Bendecimos a cada uno de mis hermanos de regreso a sus hogares. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dos cositas rápidamente. A los pastores, a los líderes invitados que se queden aquí. Y a mis hermanos también que nos ayuden con la sillita, puedan cerrarla y ponerla a un lado. Les agradecemos
grandemente que puedan ayudarlos en eso. Muy buenas noches, bendiciones, y los que se aman se saludan. Amén, amén, Dios le amo, mis hermanos.